Hay una nueva tendencia en los videojuegos de terror independiente y es crear un juego con una estética low poly. Pero estoy sintiendo que muchos de estos jueguitos que intentan imitar los gráficos de Play 2 están pecando de los mismos problemas que terminaron quemando los ARG o terror analógico. Hace tiempo hice un video hablando de cómo es que falló este género en su época, por si quieran ir a verlo, y ahora me puse a pensar sobre esta nueva tendencia en los juegos indies, el terror low poly. Y quise averiguar si esta tendencia se iba a morir con el tiempo, pero al final descubrí que está entre ese hilo fino entre cagarla estrepitosamente y luego encontrar joyas ocultas. Realmente, más allá de encontrar fallos o saturación, veo inexperiencia. El género de terror es una de esas madres que son bien chingonas para recomendar, pero no para experimentar. Es algo que ha evolucionado con el paso del tiempo en todo el mundo del entretenimiento. Me fascina el terror, soy un gran fan de este género y no me canso de él. Tiene tantos subproductos que me hacen gozar de esto. Un día puedes jugar a screamers gratuitos y otro día puedes sentirte que estás acorralado e indefenso y otro día puedes disfrutar de una de las historias más llenas de pic de la historia. Pero claro, sentir miedo no es solo ¡uga, uga! ¡Ay, ay, me cagué! ¡Ay! Hay muchos factores que sirven para generar un verdadero terror Ozuna, y entre ellos está la estética. Un factor que es completamente importante a la hora de generar terror. Sin la estética no podemos generar miedo. Sin esta rama del arte no podríamos darle ambiente, contexto y esencia a nuestro proyecto. Miren un ejemplo. Ambos son juegos de terror y ambos tienen el verde como tono principal dentro de su estética. Pero aquí es donde entra el enfoque. Mientras que Alan Wake usa tonos verdosos más oscuros y pastelosos y un estilo un poco más neón, Silent Hill 2 tiene verdes más mohosos, pálidos y roñosos que muestran cómo el ambiente está podrido y sucio. En una, la estética es más televisiva y en la otra es más enfermiza, pero ambas son de terror. Incluso podemos usar otra vez de ejemplo a Silent Hill 2 como comparativa con otro juego de la misma franquicia. Los colores de Silent Hill F son azules y rojizos, mostrando un poco más de delicadeza y elegancia, pero aún tenemos terror. El terror a ser mujer. Ahora que ya les explico un poco y de manera superficial cómo funciona la estética, porque claro, hay muchos factores que diferencian una estética de otras, hablemos sobre el mundo low poly. Ya llevamos sus años esta tendencia y creo que no va a parar, pero es un tema que me llama la atención hablar porque creo que muy pocos juegos en serio entendieron esta estética. A ver, primero que nada, el low poly no es un género de terror ni una estética. Esto es el techo tecnológico que padecían todas las consolas de la época en la que se basa este aspecto visual. No es como que John Resident Evil haya llegado a la fábrica de terror y haya dicho, sí, este arte conceptual está muy bueno, pero tiene mucho detalle. Esta estética nace de las necesidades de poder aprovechar todos los recursos que podía ofrecer la consola de su época para que así pudiera correr mínimo 2 enemigos en pantalla. Pero entonces, ¿por qué la gente está utilizando este apartado gráfico en juegos de terror, sabiendo que ya tuvimos un salto tecnológico abismal? Digo, ya todos podemos apreciar las suturas de un cuerpo cosido a lo Frankenstein, vemos sangre hiperrealista y todo está más rozando a la realidad. ¿Por qué decidimos que menos es más? Hay muchas cualidades que estos bichos sean mucho más aterradores que unos fotorrealistas, y podemos apreciarlo con dos aspectos, el aspecto técnico y el aspecto psicológico. Hablemos primero del apartado técnico. Como mencioné anteriormente, las desarrolladoras era obvio que aspiraban a mucho más cuando creaban cosas, pero las limitaciones los hacían tener que reformular el videojuego para sacar aunque sea una pizca de lo que en verdad se quería publicar. Estos impedimentos terminaban afectando historia, gameplay y, por supuesto, el apartado gráfico. Y aquí es donde entramos nosotros para diseccionarlo. Uno de los aspectos que hacía a LOL Poly algo aterrador era los problemas de renderizado. ¿Recuerdan cuando de vez en cuando el modelo perdía geometría o cada vez que la cámara se movía había como pequeños saltitos de vértices? Esos pequeños momentos en donde los objetos, personas perdían fidelidad. Eso se ocasionó por las limitaciones gráficas. El sistema llegaba a forzar demasiado para poder mostrar algo decente y ocasionaba esto. Por algo nació esa neblina en Silent Hill. Si bien se usó de manera atmosférica, no es ninguna mentira que esta madre nació del hecho de ocultar el cómo el aparatito fingía estar bien cuando no podía renderizar más allá de tu nariz. Fue un chapuz de manual, pero supieron implementarlo en los juegos para generar terror. Haz tus debilidades tus fortalezas. Parece mentira, pero muchas limitaciones técnicas generaron material para el terror en los videojuegos. Los controles tanque, el low poly, ya saben. Pero no sirve de nada un modelo 3D con pocas caras y vértices si esto no tiene textura. Los modelos 3D están bien, pero necesitan representar algo y por eso los pintamos con esta cosa atroz.
Las texturas, también al ser un material muy complejo, tenía que buscarse la manera de meterlo sin tronar el chiringuito. Estas imágenes no pesaban megas, pesaban kilobytes. Tenían que buscar de todas las maneras posibles para hacer que esta maquinaria dé su trabajo. Los factores que nacieron de las trabas de una época tecnológica arcaica lograron crear una estética aterradora. Mas, sin embargo, falta otra cosa para hacer más mejor el terror miedo Ozuna, y era el movimiento. Hay tecnologías que ha avanzado en todos los aspectos y entre ellos algo llamado mocap o motion capture, una herramienta que ya todo el mundo usa y no solo por lo práctico, sino que puede llegar a replicar de manera precisa el movimiento humano. Claro, esta tecnología ya existía desde los 80, pero primero que nada, no solo estaba igual de limitado, sino que aún no conseguía esa exactitud que se logra actualmente. Además, era bien costoso. De por sí es costoso ahora, imagínate en esa época. Así que muchas veces se recreaba el movimiento a pura rotoscopía, o a puro cerebro. Las animaciones casi siempre eran erráticas, en parte porque así lo deseaban, pero también era porque no podías hacer mucho más. Tenías que hacer mucho a pulso al movimiento que se le daba y esto generaba algo muy ambiguo. Bien, ya tomamos en cuenta el apartado técnico, todo con respecto a lo que se hacía en esa época para generar esta estética, pero claro, hagamos también de cuenta que tomamos música, ambientación, jugabilidad e historia. Pero aquí le falta la segunda pieza importante, el factor psicológico. El núcleo de todo lo que nos da miedo es lo desconocido. Cuando eres pequeño y te levantas de tu sueño a medianoche, no ves nada, no sabes qué hay o por qué hay absoluta oscuridad. Cuando escuchamos un ruido en la casa y estamos solos, no sabemos qué fue lo que lo ocasionó. El terror siempre se ha afianzado con esta premisa, lo desconocido. En la película La Cosa, el terror es no saber quién es el alienígena, más allá de lo grotesco que llega a ser la película. La paranoia creada dentro del escenario es lo que mueve el miedo. Ahora, si buscamos en el catálogo de generadores de miedo más comunes en el ser humano, tenemos el clásico Valle Inquietante, como nuestro sospechoso número 1 en generador de pesadillas. El Valle Inquietante, ya todo el mundo que le encanta larpear sobre el terror en el internet sabe qué es esto. Es un fenómeno psicológico que provoca una sensación de incomodidad o rechazo en el cuerpo humano. Este nombre se le da porque es básicamente caer en un valle, donde genera repulsión a una cosa o a un objeto que intenta ser realista. Esto es algo muy primitivo, es un chip que lleva aquí dentro por años para nuestra supervivencia, pero como nos hemos vuelto seres sedentarios, ahora solo nos hace sentir miedo por cosas que parecen fuera de nuestra realidad. El cerebro procesa dos estímulos contradictorios a la vez. Por un lado ve un rostro humano, pero por el otro detecta anomalías artificiales como miradas fijas, falta de parpadeo, movimientos rígidos, y aquí es cuando entran los videojuegos viejitos con bajos polígonos. Les voy a dar un ejemplo de Valle Inquietante. Esta mierda. Yo le tengo miedo a esto y no estoy mamando. El Ichthyosaurus de Half-Life me da miedo y es por lo mismo del efecto Valle Inquietante. Intenta replicar el nado y el acecho de un depredador marino. Pero como esta cosa no logra perfeccionarlo y solo hace movimientos erráticos por culpa de la IA, sonidos bugueados y el hecho de que por sí es feo que te cagas, me genera un pavor genuino. Odio este animalejo y eso que no tiene diseño hiperrealista, es un intento de pez. Y ahí es donde entra el Valle Inquietante, aquí es donde logra atacarnos. Lo mismo sucede con los juegos low poly viejos, cuando uno ve lo rústico y lo mal animado que eran los personajes moviéndose, generaba terror, pero esos niveles que simulaban habitaciones pero solo eran paredes con textura con baja resolución, causaban pavor, ya saben, habitaciones liminales. Por eso no me extraña que hubiese gente que le daría miedo a Mario 64. Intentar replicar los movimientos humanoides o de seres vivos son limitaciones gráficas y técnicas que generaban ese terror en el low poly. Todo era nuevo y desconocido y el salto del 2D al 3D generaba mucho miedo. Claro, hoy en día vemos esto y es como... pero no por nada a la gente también le asustaba el GTA. Por alguna razón existían las creepypastas del GTA, el Mr. X Mode. Todo era porque era un intento de replicar la realidad, cosas que no se lograban comprender, el miedo a ver este tipo de situaciones o este tipo de mundos y no saber lo que te podría aparecer. La imaginación es una cosa muy loca. Nuestro cerebro crea imágenes, sonidos e incluso olores sin tenerlos presentes. Y claro, ¿qué pasa cuando tenemos un monstruo que está limitado por un procesador y lo único que puede mostrar es esto? Nuestro cerebro tiende a crear el resto, y aquí es donde entra el trabajo del diseñador y el artista. Cuando no tienes los recursos suficientes, tienes que apañarte con lo que te cargas, o encargárselo al espectador, darle esa ilusión de terror usando su cerebro. Es más aterrador imaginar cómo es que podría verse un monstruo en la vida real antes de darle ya una imagen nítida.
H.P. Lovecraft era un experto en eso. Muestra no detalles, pero suficientes como para ser un combustible de imaginación. Ayuda mucho al desarrollo del terror. Entonces, ¿cuál es el problema de esta tendencia low poly? Sencillamente no entienden el low poly. O sea, no hay más. Una cosa muy importante es que para entender el concepto low poly tienes que haber entendido lo mencionado anteriormente y además haber experimentado ese miedo. No puedes contar una historia sin haber tenido esa experiencia, es una ley de la vida. Lo mismo pasa con los ARG, que muchos proyectos venían de chamacos que jamás habían tocado un VHS a sus 17 años. Pero como todo en la vida hay excepciones, e incluso esta gente que vivió ese mundillo también puede pecar en los errores. Unos ejemplos muy buenos de ambientación low poly era Crew Country. Es un ejemplo muy safe y muy original para poder hablar de cómo hacer un juego de low poly de terror. Imágenes pre-renderizadas como escenarios, básicamente no hay modelos 3D más que el prota y los enemigos, y también una que otra cosilla. Limitar de manera gráfica el juego es crucial, porque si los juegos nos damos cuenta de que absolutamente todo existe, rompe el efecto de juego viejo. Un diseño gráfico cargado pero sin saturar la visión, con un contraste entre protagonista y escenario. Ahora pasemos a las excepciones. Voices of the Void. Ya hice un video hablando de él muy vagamente y la verdad no es el mejor video de mi canal, me enfocaré solo en su estética low poly. Objetos con baja resolución, sonidos sacados del motor Source, que es un detalle estupendo, el hecho de que no haya tantas variantes de sonidos como golpes o pasos lo hace parecer limitado. No hay nada aquí que tenga calidad de textura ni en el modelo, hace explotar tu imaginación y la ambientación del mundo es alucinante, da lugar a la imaginación sobre los objetos y cosas raras que pasan en tu base espacial. Esta es una excepción a la norma del hecho de permitirse más objetos en el escenario. La limitación de las entidades en los videojuegos es importante para crear videojuegos low poly, pero el hecho de que en este juego se permita todo en su sitio, incluyendo también físicas completamente realistas gracias al motor Unreal, rompe esa regla, pero lo compensa muchísimo con lo que ofrece el juego para dar miedo. Murder House es un ejemplo perfecto, extremadamente limitado gráficamente, terror del puro y duro, que te persigue un monstruo rondando por ahí, una historia lineal pero con buena estética. Y con Alice, más o menos, es más un juego que cruza la era low poly con el salto a la sexta generación de videojuegos y consolas. Busca crear un ambiente con baja geometría, pero transforma su mundo y usa procesos y renderizados muy representativos de la era evolutiva de las consolas. No es malo, pero creo que es uno de los ejemplos muy buenos para agregar y demostrar que puedes romper el molde y contar algo bajo tu propio mundo. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Hay que saber conocer nuestro medio, hay que conocer nuestro estilo y cualquiera puede ser un roguelike, pero no todos pueden ser un buen roguelike. Cualquiera puede crear una estética low poly, pero pocos pueden generar esa perturbación de la época. Así que mi conclusión es, aprende, edúcate y analiza todo lo que juegas. Quizás termines reinventando el medio.